ya sea en centros satánicos organizados o simplemente alrededor de algunas de las antiguas ruinas usadas como sitios satánicos alrededor del mundo, la creencia y la adoración del ángel caído Lucifer no parece estar disminuyendo. A pesar de la naturaleza controvertida de la religión oscura y los actos malvados que sus rituales supuestamente exigen que se realicen con sus seguidores, aparentemente todavía hay muchas personas con entusiasmo que juran lealtad a Satanás. Ya sea que supuestamente alberguen rituales de magia negra, estén conectados con alguna posesión demoníaca o sean el lugar de asesinatos y rituales, hoy reuniremos algunos de los lugares con más actividad satánica del mundo. Yo soy el documentalista. Y esto es Lugares Satánicos. Turín, Italia, la ciudad del diablo. Una de las mayores comunidades satánicas de toda Europa reside en Turín, Italia. Según el arzobispo Anastasio Ballestrero, el diablo vive aquí. Y en la década de 1980, la Iglesia Católica trajo 6 nuevos exorcistas solo para equilibrar la balanza y combatir la energía maligna que prospera en la ciudad. Algunos dicen que es la entrada al inframundo que está en la Piazza Statuto, que supuestamente es uno de los 3 vértices que forman un triángulo de magia negra. Londres y San Francisco son los otros 2 puntos. También forma un triángulo de magia blanca con los otros 2 puntos en Lyon y Praga. Símbolos ocultos y masónicos como pentagramas invertidos y diablos alados se pueden encontrar en todo Turín, incluyendo alrededor de hitos significativos como la Piazza Statuto, la Via Vittorio Alfieri, la Piazza del Palazzo, etc. Se dice que bajo la ciudad de Turín, la élite rica se reúne con los demonios y realizan rituales satánicos para ganar y retener el poder sobre la ciudad. Bolsover, Inglaterra. Bolsover es considerada la ciudad más satánica de toda Inglaterra. En el 2011, varios residentes proclamaron el satanismo como su religión durante un censo. Aunque el número es pequeño, Bolsover tiene más satanistas per cápita que cualquier otro lugar de la nación, por lo que ahora es la principal ciudad del corazón satánico de Inglaterra. Hilarantemente, la iglesia de Satanás realmente negó el censo. Lo llamaron una broma e inicialmente insistieron en que ningún satanista vivía en Bolsover. Según la sacerdotisa Serena Mallon de la iglesia de Satanás, dice: tendemos a pensar que alguien está jugando una broma aquí. Aunque tenemos muchos miembros en todo el Reino Unido, esa zona no tiene una concentración excepcional de nuestros adherentes. Según la leyenda local, el diablo visitó Bolsover, exigió que le calzaran las pezuñas con el hierro más resistente de Derbyshire
El herrero clavó un clavo en la pezuña del diablo mientras le calzaba el zapato. Y el diablo se fue corriendo, pateando furiosamente por el camino. Su frenética patada fue lo que causó la famosa aguja torcida en la iglesia parroquial de Chesterfield. La casa de Amityville. La infame casa de los horrores en Amityville, Nueva York, ha tenido libros y películas en abundancia difundiendo sus historias de posesión demoníaca y asesinato desde 1977. Independientemente de si los cuentos de fantasmas son reales, el hecho es que Ronald Butch asesinó a 6 miembros de su propia familia en esa casa el 13 de noviembre de 1974. Afirmó que había estado escuchando voces demoníacas durante algún tiempo y dijo que el diablo le hizo cometer los asesinatos. Pero él no fue el único asesino que se sintió atraído por la casa. Ricky Kasso, líder del culto satánico conocido como los Caballeros del Círculo Negro, se dice que realizó rituales en la casa mientras estaba vacía. Luego, en 1984, asesinó brutalmente a su amigo Gary Lauwers como sacrificio a Satanás. La casa del infierno de Massapequa. Una casa de culto al diablo en un barrio de North Massapequa, Nueva York, ha sido la fuente de chismes y de la tradición local durante años. El mamut de ladrillo de un victoriano se completa con puertas de hierro y un coche fúnebre negro aparcado en el frente. Tenía una acera negra que conducía hasta él, que finalmente fue pintado del mismo granate sangriento que la casa. Según los lugareños, las velas siempre se guardaban en sus ventanas vestidas de terciopelo y, de alguna manera, el número de velas siempre se correspondía con el número de personas en los coches que pasaban. Si pasaba solo, había una vela encendida. Si volvías después de recoger a unos amigos, habría velas adicionales en la ventana. Una por cada pasajero del coche. Los rituales satánicos en St. James, Nueva York. Tras la pérdida de su marido Curtis, Janet Mayren trasladó a sus hijas al pequeño pueblo de St. James en Long Island, con la esperanza de empezar de nuevo. Desafortunadamente, intentaron empezar de nuevo en una casa increíblemente embrujada, donde una vez tuvieron lugar rituales satánicos. No mucho después de mudarse, comenzaron a escuchar golpes y voces durante la noche. Presenciaron apariciones de oscuras figuras encapuchadas en su propiedad y encontraron un diario lleno de información inquietante sobre el pasado de la propiedad. El diario databa de 1927 y pertenecía a una chica llamada Cristina. En él, ella escribió sobre un gran culto basado en Long Island que realizaba sacrificios de animales y abusos sexuales como parte de los oscuros rituales de la propiedad. La actividad paranormal en la casa continúa y la familia fue presentada en un episodio para el testigo paranormal de Sci-Fi. La escuela estatal de Willowbrook. La gente de Staten Island ha estado transmitiendo la leyenda de Cropsey durante décadas. La historia de un psicópata trastornado que empuña un hacha y que escapó de una institución mental y que se esconde en los oscuros túneles bajo la abandonada escuela estatal de Willowbrook. Dicen que Cropsey salió para arrastrar a los niños a los túneles con él, y resultó que el hombre del saco de Staten Island era real. Andre Rand
había estado rondando el bosque, secuestrando niños y asesinándolos. Después de su arresto, se creía firmemente que no estaba actuando solo. Una de las muchas acusaciones que se hicieron contra la escuela Willowbrook, cuando la escuela aún funcionaba, era que en el sótano se practicaba un culto satánico. Como Ran trabajaba en Willowbrook, se teorizó brevemente que en realidad estaba procurando niños para los cultos. Siempre hubo señales de que se celebraban rituales satánicos en las ruinas de Willowbrook, sus bosques circundantes e incluso en la institución vecina, el Hospital Seaview. Se pensó que la Iglesia del Proceso, que ya no está en funcionamiento, estaba involucrada en un momento dado. Esta organización también ha sido acusada de tener vínculos con Charles Manson y David Berkowitz. Por supuesto, estas eran solo teorías y había poca evidencia. Muchos de los cuerpos de las víctimas nunca fueron recuperados. Ran fue juzgado solo. La barbería del diablo. El pacto satánico de Nuestra Señora de Endor fue fundado en Toledo en 1948 por Herbert Sloan. En la parte trasera de su barbería, Sloan y sus seguidores realizarían rituales satánicos hasta su muerte en la década de 1980. El aquelarre se nombró a sí mismo en honor a la bruja de Endor. Y todos los rituales estaban destinados a comulgar con Satanás, o como ellos lo llamaban, el dios con cuernos. El grupo de Sloan fue uno de los primeros satanistas en hacer públicas sus controvertidas creencias en los Estados Unidos y, aunque se adelantaron a la iglesia de Satanás de Anton LaVey por 19 años, eligieron permanecer mayormente bajo el radar. Sloan fue brevemente miembro de la Iglesia de Satanás en la década de 1960, pero su organización nunca alcanzó la notoriedad que alcanzó la de LaVey. Yo soy el documentalista y esto fue Lugares Satánicos.